El precio escalofriante del amor maldito, relatos ocultos de brujería y miedo revelado. Carla nunca imaginó que un día, la calma de su pequeño pueblo pesquero se vería interrumpida por la sombra de un legado oscuro. Con 35 años a cuestas, cuidando con ternura a su hija Valentina, había construido una vida dentro de la tranquilidad del océano. Pero todo cambió cuando encontró aquella carta, amarillenta y desgastada, oculta entre las viejas pertenencias de su madre. Las palabras que leían destilaban un terror que le heló la sangre. Su madre había hecho un pacto hace años, uno que prometía maldiciones a quienes se atrevían a desafiar a los que llevaban su sangre. Ante el impacto, Carla sintió como si el aire se le fuera de los pulmones. Los murmullos comenzaron a correr como una corriente fría por los habitantes del pueblo. Miradas evitativas que antes eran amistosas se tornaron en susurros de desprecio. Era como si la gente temiera tocarla, como si la oscuridad de su madre pesara sobre ella, haciendo que su vida se desmoronara en cuestión de días. Cada esquina que doblaba, cada paso que daba, resonaba eco de risas burlonas en su mente, llenando su pecho de angustia. Esa noche, mientras regresaba de trabajar en el mercado, una sensación incapaz de ignorar la paralizó. Una presencia la observaba. Las sombras parecían alargarse, distorsionándose, como si desearan atraparla. Su corazón latía con fuerza. Cada crujido del suelo bajo sus pies resonaba como un grito aterrador que la urgía a correr. Valentina se le escapó en un susurro mientras sus manos temblaban. La calidez de su hija se había convertido en un refugio en un mundo hostil. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado. Ahora sigamos. Esa noche, mientras el viento aullaba en las rendijas de su casa, Carla decidió confrontar la verdad. Con Lupita, su única amiga, comenzó a desenterrar el pasado de su madre. Las historias de rituales, de encuentros bajo la luna llena, se entrelazaron con sus propios recuerdos de una madre amorosa, transformando la nostalgia en horror. Hombres y mujeres del pueblo habían desaparecido, arrastrados por el oscuro legado que su madre pretendía proteger. La angustia se convertía en miedo palpable al comprender que Valentina podría ser el próximo objetivo. Finalmente, cuando la presión de un secreto se volvía insoportable, sintió que la casa respiraba a su alrededor. Un crujido resonó en la oscuridad, y con un horror insuperable, se dio cuenta de que nunca había sido el hogar. La maldición había encontrado su camino hasta allí. ¿Qué quieres de nosotras?, gritó, aunque sabía que la respuesta corría en la sangre que compartía con su madre. Un murmullo entre las sombras le susurró la respuesta, llenando el aire de un terror indescriptible. ¿Se atrevería a deshacer el antiguo pacto que la unía a esa bruja, aunque eso significara arriesgarlo todo? La noche se volvió aún más oscura, como si las sombras hubieran decidido envolver la casa en un manto de silencio sepulcral. Carla, con el corazón desbocado, miró a su alrededor, buscando en cada rincón una señal de lo que estaba a punto de desatar. Valentina, ajena a la tormenta que se avecinaba, dormía plácidamente en su habitación. No puedo dejar que le pase nada, pensó mientras el sudor le empapaba la frente. Afuera, la brisa marina arrastraba ecos lejanos de risas y lamentos. Era como si el pueblo mismo hubiera cobrado vida, recordándole a cada instante que no había escapatoria. Decidida a encontrar respuestas, Carla sintió que debía desentrañar la verdad detrás de la carta. Las notas de su madre la atormentaban. La sangre llama, el pacto no perdona. Con cada palabra que resonaba en su mente, el pánico la impulsó a salir. Arregló un pequeño bolso, metiendo la carta y una linterna. Cuando abrió la puerta, un frío helado la golpeó, como un aviso de los horrores que la aguardaban. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras que parecían advertirle que la luna no se asomaría esa noche. Caminó hacia el antiguo faro de piedras, un lugar en el que, según las leyendas, se realizaban rituales oscuros.
Siempre había creído que esos eran cuentos para asustar a los niños, pero ahora todo parecía posible. Las olas rompían con fuerza contra las rocas, susurros ahogados que parecían advertirle que no continuara. Al llegar al faro, Carla sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La puerta crujió al abrirse, como si un aliento frío soplara en su nuca. Dentro, las paredes estaban cubiertas de grafitis, extrañas inscripciones que hablaban de sacrificios y oscura magia. Era un sitio olvidado por el tiempo, pero la maldición de su madre estaba fresca en el aire. Empezó a buscar alguna pista que pudiera ayudarla a romper el pacto. Una sombra pasó en la esquina de su ojo, pero al volverse no encontró nada. «¿Estoy perdiendo la cabeza?», pensó, sintiendo cómo el terror la envolvía de nuevo. Tomó una respiración profunda y decidió encender la linterna. La luz cortó la oscuridad, revelando un altar desgastado en el centro de la habitación. En el altar había un objeto brillante, un pequeño amuleto, el símbolo de su familia. Lo tomó con manos temblorosas. Era como si su madre estuviera allí, observándola. De repente, la puerta del faro se cerró de un golpe, haciendo que el corazón de Carla saltara de su pecho. El viento aullaba afuera y las luces parpadeaban inestablemente. ¿Era una advertencia? El aire se tornó pesado, ahogando sus gritos en su garganta. «¿Qué sucede?», murmuró entre dientes, el miedo corriendo como un río helado por sus venas. Y entonces un susurro helado llenó la habitación. «El vínculo debe sellarse». La voz provenía del amuleto, vibrando en sus manos. Carla retrocedió, sintiendo que la realidad se desvanecía a su alrededor. Necesitaba una respuesta, tenía que deshacer el pacto de su madre, pero ¿a qué precio? Estaba dispuesta a perder lo que más amaba. Se preparó para enfrentar lo desconocido, sintiendo que la maldición era solo el principio. Con el amuleto en mano, sabía que el tiempo se acababa. Podría romper el ciclo, o sería su hija Valentina la siguiente en pagar el precio. Al girar para salir, algo oscuro se abalanzó sobre ella. El faro rugió con un sonido sobrenatural. «¡Valentina, no!», gritó, su voz resonando en la tormenta. La oscuridad había encontrado un nuevo objetivo, y la batalla por el alma de su hija apenas comenzaba. La oscuridad se tragó los gritos de Carla, mientras una fuerza invisible la empujaba hacia atrás. Su mente, en un caos absoluto, intentaba encontrar sentido a la sombra que se cernía sobre ella. El amuleto en su mano parecía arder, pulsando como si tuviera vida propia. A su alrededor, el aire vibraba con una energía palpable, como si el tiempo mismo se detuviera. «¡Valentina!», volvió a gritar, su voz ahora apenas un susurro. Las paredes del faro parecían cerrar aún más, apretando su pecho con cada segundo que pasaba. La luz de la linterna bailaba desesperadamente, proyectando sombras que jalaban de su mente visiones de su hija atrapada, de risas que se tornaban en gritos desgarradores. Mientras su corazón latía con fuerza, recordó la carta de su madre. El pacto no perdona. ¿Qué había querido decir? Su mente giraba como una noria, tratando de articular la conexión entre su pasado y el oscuro presente que la envolvía. Fue entonces cuando otro susurro, más cercano, pareció brotar del propio amuleto. «Tu sangre, el precio». Una risa fría resonó en el aire y Carla sintió que el suelo temblaba a sus pies. «¡No, no, no!», gritó, apretando el amuleto con todas sus fuerzas. Todo alrededor se tornó borroso, las paredes parecían moverse, la realidad desenfocándose. Estaba atrapada en una batalla que no había comenzado, pero a la cual ya había sido condenada. Con un último ímpetu, lanzó la linterna hacia la sombra que se acercaba. La luz estalló en la oscuridad, proyectando un destello que duró solo un instante, pero fue suficiente para revelar una figura grotesca, alargada y sin rasgos, como una caricatura de los miedos más profundos. Los ojos de la criatura, dos abismos, la miraban fijamente, como si pudieran leer sus pensamientos. «Cierra el pacto, o la niña será parte de ella»,
dijo una voz, resonando con un eco inhumano que la atravesó de parte a parte. Tú conoces el camino. Carla, abrumada, buscó una respuesta en su interior, una forma de resistir aquel oscuro contrato que selló su madre hace años. La imagen de Valentina se dibujó en su mente y la desesperación la sumió en una nueva determinación. No podía dejar que esto acabara mal. ¿Qué debo hacer?, preguntó, su voz solo un hilillo de duda ante la presencia que amenazaba su mundo. La figura se inclinó lentamente y el aire se enfrió. Sacrificio. En la noche de luna nueva, el alma debe ser entregada. Tu voluntad define el destino. La oscuridad rodeó a Carla y el amuleto empezó a echar humo, oscureciéndose en sus manos. Sintió como si su vida estuviera siendo arrancada, no solo de ella, sino también de su hija. El miedo la ahogaba, mientras un grito desgarrador se alzaba desde lo profundo, la voz de Valentina llegando a sus oídos. De repente, la presión se desvaneció y la figura desapareció, dejando a Carla sobre el frío suelo del faro. La puerta se abrió lentamente, revelando un camino hacia el exterior, pero la certeza del sacrificio aún pesaba en su corazón como un plomo. Sintiendo que cada segundo era crucial, dio un paso hacia la salida. La tormenta exterior rugía con furia, como si el propio mar clamara un aviso. Justo cuando iba a cruzar el umbral, una risa burlona resonó en la tormenta. No te vayas tan pronto, Carla, esto apenas comienza. Los ojos de su hija reflejaron la luz del faro desde la distancia, mirándola con una mezcla de inocencia y terror. Su corazón se detuvo. ¡Valentina!, gritó, pero su voz quedó ahogada por el clamor de la tormenta. En ese instante, supo que la verdadera batalla estaba por comenzar. ¿Vendrás por ella o te atreverás a sellar tu propio destino?, se preguntó una voz desde el abismo de su mente. La presión del tiempo continuaba, y Carla debía decidir, sin saber que ese sería el primer paso hacia los secretos que su madre había mantenido en la oscuridad. ¿Estaría dispuesta a enfrentar las verdades de su linaje por amor a su hija, aun si esto significaba desatar a los demonios de su pasado? Con el faro rugiendo a su espalda, dio un paso hacia la oscuridad, y el eco de una risa se perdió en la tempestad. Carla se encontró en la penumbra de la tormenta. La luz del faro, su única brújula, titilaba débilmente, luchando contra la oscuridad que quería consumirla. Cuando sus pies tocaron el suelo fuera del faro, un escalofrío recorrió su espalda como si todo el terror del lugar la siguiera. «Valentina», murmuró, pero el viento se llevó sus palabras al mar. Ella sabía que ya no podía escapar de esta maldición. Tenía que actuar, y rápido. Las olas golpeaban furiosas las rocas, resonando como un latido cadencioso que marcaba el tiempo que se le escapaba. Su mente rebosaba con imágenes amargas, la risa de su hija, su sonrisa iluminando días oscuros, y aquel pacto del que tanto había oído hablar. Algo oscuro vivía en su sangre, un poder que había sido transmitido a través de generaciones y que ahora le reclamaba un precio. El alma debe ser entregada. Un extraño fuego ardía en su interior. ¿Qué significa eso?, se preguntó mientras caminaba torpemente entre la lluvia. Un rayo iluminó el cielo, y en ese instante, las dolientes sombras en el horizonte parecían cobrar vida propia, danzando al son de la tormenta. Carla no podía dejarse paralizar por el miedo, así que siguió adelante, decidida a encontrar a Valentina. El faro se desdibujó tras ella. La senda hacia el pueblo quedó oculta bajo la neblina densa. Los murmullos del océano se convirtieron en susurros, y Carla sintió que lo inminente se cernía sobre su cabeza. Al caminar, recordó a su madre y sus advertencias. Nunca te acerques a la costa cuando la luna esté llena, un sacrificio será exigido. ¿Acaso había llegado ese momento? De pronto, el aire se volvió denso.
Era como estar en medio de una red invisible que le ataba las piernas y la hacía sentir presa. De su garganta brotaron palabras que no sabía que poseía. No te tengo miedo, no te tengo miedo. Las sombras comenzaron a cobrar forma. Figuras del pasado emergieron de la oscuridad, sus rostros desdibujados pero reconocibles. Su madre, con la mirada llena de reproche, y un ancestro que había sido el primero, aquel que había hecho el pacto que ahora Carla odiaba. Tu destino está entrelazado con la oscuridad, resonó una voz profunda. Tus decisiones moldearán el mañana. A mí no, gritó, sintiendo cómo las lágrimas comenzaron a escurrirle por el rostro. Carlos nunca deseó eso. La lucha no era solo por su hija, también era contra la historia que corría por sus venas. En un parpadeo, la forma de Valentina apareció en la distancia, pequeña y vulnerable, con el cabello empapado de lluvia. «Mamá, por favor», imploró la niña, extendiendo los brazos. Su mirada era un eco de esperanza, de inmediata desesperación. «Voy por ti, cariño», respondió Carla, pero las sombras comenzaron a cerrarse, a repetir su desesperación. «Atrás, atrás», ordenó a las figuras que intentaban arrastrarla, pero cada una parecía más tangible. Valentina fue arrastrada hacia atrás y las risas burlonas de los espíritus resonaron en el aire. «Ven a liberar su alma, Carla», le susurraban las voces, en adulación y amenaza al mismo tiempo. «Tu sacrificio es el único camino». El corazón de Carla se detuvo por un segundo. Recordó el amuleto que aún ardía en su mano. ¿Sería tal el precio que tenía que pagar? Céfiro, lo más oscuro y profundo de su historia familiar, aguardaba. ¿Qué hacer? ¿Qué debo elegir? Se sintió atrapada entre dos mundos en guerra, el oscuro legado de su madre y el futuro de su hija. Con la tormenta rugiendo más fuerte y cada paso más difícil, Carla dio un giro en busca de una salida, pero lo único que encontró fue más oscuridad. La risa burlona volvió a resonar, y así, con el eco de su madre y su abuela cerniéndose sobre ella, supo que el verdadero horror apenas comenzaba. «¿Qué precio pagarás para salvar a tu hija, Carla?», resonó una voz desde la oscuridad absoluta. El tiempo se detuvo, y la pregunta flotó en el aire como una amenaza, un duelo entre su amor y las profundidades de su propia maldición. Su corazón latía desbocado. «Esto es solo el inicio de tu tormento», pareció decir la tormenta, mientras un nuevo trueno iluminaba el cielo negro. Carla sintió que la oscuridad se espesaba a su alrededor, una presencia abrumadora que se alimentaba de su miedo. La figura de Valentina se desvanecía, estirándose entre sus manos como un hilo de humo. «No, no te vayas». El grito de Carla resonó en el eco sordo del mar, pero las olas no respondían. Con un nuevo estallido de relámpago, las sombras a su alrededor comenzaron a acercarse, sus formas distorsionadas susurrando palabras osadas que eran como dagas lanzadas al aire. «Tu madre, tu abuela, todas han hecho su elección. ¿Dónde estás tú en esta cadena de sacrificios?». Desesperada, Carla apretó el amuleto con fuerza, sintiendo calor en su mano, pero el miedo la abrazaba como una serpiente. «Si me entrego, ¿qué pasará con ella?», pensó, mientras su mente se llenaba de imágenes de Valentina, sonriendo, jugando en el jardín. La imagen se interrumpió cuando la lluvia arremetió con más fuerza, azotando su rostro y haciéndola temblar. Unos pasos resonaron detrás de ella. Volteó rápidamente y se encontró cara a cara con la figura de su madre, su rostro marcado por el dolor y la desesperación. «Carla, no olvides lo que realmente importa», susurró, su voz como un eco lejano. La figura se acercó, pero mientras lo hacía, las sombras la tragaban, haciendo que su imagen se desdibujara. «¡Mamá!», gritó Carla, sin saber si su voz llegaría a donde quiera que estuviese. El viento pareció reír, un sonido helado que le atravesó el pecho. Valentina volvió a aparecer, y su rostro reflejaba un pánico profundo. «¡Mamá, ven, ayúdame!».
La voz de su hija era un hilo de desesperación que la empujaba hacia adelante, pero las sombras comenzaban a arrastrarla hacia la oscuridad. Carla sintió que su fuerza se desvanecía. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, casi rompiéndose bajo el peso de su propia impotencia. «¿Qué debo hacer?». «Regresa al faro», resonó la voz. «No era solo de uno, sino de muchos. Allí hallarás la verdad y quizás tu salvación». Con un aliento entrecortado, Carla decidió que no podían seguir jugando con su vida. La imagen de Valentina la instigó a actuar. Comenzó a correr, atravesando la neblina intensa, tratando de no perder la vista de su hija. Los ecos y susurros la seguían, un coro que aliviaba y torturaba su mente. A cada paso, el aire se volvía más denso, como si algo invisible intentara ralentizarla. Pero el amor por Valentina le daba fuerza. Pasó entre las sombras que intentaban atrapar sus piernas, empujándola hacia atrás. Con cada zancada, su corazón latía con más fuerza, como si estuviera a punto de estallar. Al llegar nuevamente al faro, la lluvia azotaba con furia en la puerta. Lo golpeó con fuerza, gritando desde adentro: «¡Déjame entrar! ¡Valentina necesita de mí!». La puerta se abrió de golpe, dejando escapar una ráfaga de aire frío que la hizo temblar. En su interior, la luz giratoria del faro bañaba el lugar con un ardor inquietante. Miró a su alrededor, buscando respuestas en cada rincón. En el centro, sobre una mesa de madera desgastada, había un antiguo libro abierto. Las páginas vibraban, como si una fuerza vital fluyera a través de ellas, cubierta con inscripciones familiares. Sin pensarlo 2 veces, se acercó y dejó caer el amuleto al lado del libro. Las palabras parecían danzar en su interior. «Esto», susurró, «debe ser lo que necesito». La bruma a su alrededor comenzó a girar, creando un vórtice que la absorbía. Imágenes antediluvianas y recuerdos que no eran completamente suyos emergieron, cada uno más intenso que el anterior. Entonces resonó un eco familiar. «El precio será alto, Carla. ¿Aceptas?». Sintió el frío recorriendo su cuerpo. «No sé si puedo», admitió, sintiendo que el suelo vibraba bajo sus pies. Y volvió a ver a Valentina, atrapada entre las sombras. «¿Listo para el sacrificio?», preguntó una voz íntima que se arrastraba por sus pensamientos. Cardúmenes de terror la rodeaban, y Carla tuvo la sensación de que la elección se acercaba irremediablemente. ¿Qué precio estaba dispuesta a pagar? Atrapada entre el deber y el amor, tomó una decisión. El tiempo se había agotado. Un crujido resonó y una luz intensa la cernió. «¿Qué irá a suceder ahora?», se preguntó, su corazón palpitando ferozmente mientras el faro resonaba con las osadas decisiones de su linaje. La luz comenzó a fusionarse en una sombra colosal, creando un brillo en el centro. La respuesta estaba al borde de sus labios. «¿Estás lista para enfrentar la verdad que acecha en la penumbra?». El terror había encontrado su batalla final, pero el desenlace apenas comenzaba. La luz desbordante del faro envolvía a Carla, creando ilusiones danzantes que la empujaban hacia un abismo de temor y revelación. El calor se intensificaba y podía sentir cómo cada centella de luz vibraba en su interior, suministrándole ímpetu y al mismo tiempo desgarrando su cordura. El eco de la voz familiar resonó entre las páginas del libro, transformándose en un susurro envolvente. «El precio será alto. ¿Aceptas?». Carla tembló, su corazón se tambaleaba en su pecho como un pájaro encerrado. ¿Qué significaba esto realmente? Miró el libro abierto, las palabras parecían fluir, como si esperaban que ella pronuncie un conjuro que cambiaría su destino. La bruma oscura que la había perseguido comenzó a girar como un torbellino en el aire, tomando forma. Carla entrecerró los ojos cuando vio figuras conocidas mezcladas con sombras, sus antepasados, aquellos que habían hecho pactos oscuros, resaltando en la memoria de su mente. Cada uno de ellos miraba sin juzgar, como si el tiempo no hubiese pasado. «Tu vida por la suya», resonó el coro.
La voz del viento se amplificaba mientras le ofrecían la verdadera elección, un sacrificio para liberar a Valentina. Todos lo hemos hecho, Carla. ¿Serás la excepción? Sintiéndose atrapada, Carla recordó los días vivos de su infancia, las risas en el jardín, las tardes juntas. Valentina, su hija tan querida. No puedo dejar que le pase nada, murmuró, pero cada sílaba parecía resonar como un eco de traición. Enfrentaba no solo el sacrificio, sino el peso de su linaje, generaciones de mujeres atrapadas en una red de oscuridad y secretos. Un estruendo retumbó en el faro, haciéndola caer de rodillas. Al mirar hacia arriba, la luz giratoria había empezado a oscilar violentamente, proyectando sombras inquietantes. Las páginas del libro comenzaron a pasar rápidamente, sus palabras saltando y recorriendo su cuerpo a la velocidad del rayo. Cada letra susurraba tentaciones, profecías antiguas, promesas de un mundo más allá de la desesperación. ¡Carla! El grito de Valentina atravesó la oscuridad, agudo y lleno de terror. Era un llamado que deshacía su voluntad y la llenaba de una furia repentina. Sin pensar, Carla se levantó y avanzó hacia la luz, deseando romper la barrera entre su hija y las sombras. ¡Acepto!, gritó, sintiendo que el eco de su voz se perdía en el aire violento. Al instante, una energía oscura atravesó su cuerpo, un torrente que la envolvía, haciéndola sentir viva y a la vez un espectro de ella misma. La luz, ahora centelleante, le otorgó visiones fugaces de antiguos rituales, de sacrificios pasados, y la mayoría de estos revelaron un secreto colosal. Aquellos que habían pactado no solo entregaban su vida, sino su alma en un ciclo interminable. Una risa resonó en el aire, gruesa y sarcástica. Ya te has unido, Carla. Lo que queda es solo una cuestión de tiempo. Un golpe sordo resonó en el faro, como si la misma estructura estuviera protestando por su decisión. Los ecos se intensificaron y Carla cayó al suelo, sintiendo que una fuerza invisible la hacía. Con cada latido de su corazón recordó a Valentina, la imagen más pura de amor y esperanza. ¿Podría liberarla sin perderse en el proceso? Afuera, la tormenta arremetía con rabia, ondulando las olas como si el mar también supiera del pacto oscuro que se fraguaba. Las sombras comenzaban a arrastrarse hacia el libro, como si fueran a devorarlo, y Carla luchaba contra el impulso de sucumbir. Aceptar no era solo una elección, era una condena. En un último intento, con lágrimas cayendo por sus mejillas, exclamó: «Valentina, aguanta, haré lo que sea necesario». El faro vibró con su declaración y en un instante se quedó en silencio. Sin embargo, la voz oscura retumbó con más fuerza. «Tu sacrificio está completo, Carla, pero recuerda, el verdadero horror apenas está por comenzar». El viento se calmó, pero no había paz. Las sombras danzaban y la oscuridad se cernía más densa que nunca. ¿Qué estaba a punto de suceder? El tiempo se había detenido y el pálpito de su corazón se entrelazaba con un susurro escalofriante. El momento de la verdad está muy cerca. Carla entendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. El silencio era sobrecogedor. Carla, arrodillada en el suelo del faro, sentía que el aire pesado la aprisionaba. La luz del faro titilaba, pero no era un faro que guiara a los perdidos. Era un portal, un umbral hacia un abismo sin fin. Las sombras pulsaban en la penumbra, como si esperaran el momento adecuado para atacar. Cada latido de su corazón resonaba en sus oídos, recordándole que el pacto estaba sellado, pero a un costo inimaginable. Ahora, el ritual debe comenzar, murmuró la voz oscura, deslizándose a través de su mente como un susurro venenoso. Las páginas del libro estaban abiertas, invitándola a descifrar sus secretos. Carla las recorrió con la mirada,
sintiendo que cada palabra se incrustaba en su piel. Las sombras parecían cobrar vida, arrastrándose hacia el libro mientras el viento fuera del faro aullaba, como si advirtiera de la tormenta que se avecinaba. El eco de las voces de sus antepasados resonaba aún en su mente, recordándole el sacrificio que había hecho su madre, su abuela, cada mujer que había perdido su esencia por la tradición de un horror ancestral. Todo está ligado, Carla. Tu vida es el puente. Entonces lo vio. En el centro del faro, un círculo oscuro comenzó a formarse en el suelo. Un remolino de sombras se elevó desde el suelo, y con él la esencia de sus seres queridos. Su corazón se hundió al reconocer la expresión de terror reflejada en los rostros de sus antepasados. Ellos, atrapados en un ciclo de sufrimiento, habían estado esperando que alguien rompiera la maldición. Pero, ¿solo podía ser a través de su propia condena? De repente, una figura emergió del círculo. Alta y cubierta por una capa oscura, su rostro permanecía oculto en las sombras. Carla sintió miedo y patriotismo al mismo tiempo. Este ser era tanto un guardián como un carcelero. ¿Estás lista para enfrentar el precio real de tu elección?, murmuró la figura, su voz profunda resonando como el rugido del mar durante la tormenta. «¡Valentina!», gritó Carla, pero la figura se rió, una risa oscura que reverberó a través de las paredes del faro, sintiendo que cada risa era un hacha hiriendo su alma. «Tu sacrificio es la llave, pero abrirá puertas que no puedes imaginar. ¿Aceptarás los horrores que se revelarán?», preguntó nuevamente, acercándose. Carla sintió cómo la oscuridad absorbiera la luz del faro, como si el mismo aire se tornara más frío. El círculo se iluminó, y dentro la figura de Valentina apareció brevemente, atrapada en un tejido de sombras. Gritaba, pero sus palabras eran ininteligibles, ahogadas por el estruendo del mar. Las imágenes se mezclaban, su hija, su propio sacrificio, los rostros de sus ancestros llenos de decepción. La voz oscura, ahora una carcajada, resonaba en su mente. No puedes salvarla sin una pérdida. Ella se tambaleó, el horror de su propia elección amenazando con hacerla caer. «Quiero liberarla, cueste lo que cueste», exclamó, temblando de determinación. Entonces, el horror comenzará. La figura era todo lo que la oscuridad representaba, y con un gesto, el círculo estalló en llamas que no quemaban, sino que devoraban su esencia. El dolor atravesó su pecho, ardiendo como 1000 espinas, y Carla sintió que todo lo que era estaba siendo desgarrado. Las sombras rieron, sus risas resonaron en su mente mientras caía al suelo. Con cada grito desgarrador, la figura de Valentina se desvanecía más. El faro, que antes parecía un refugio, ahora se transformaba en una cárcel. Carla flexionó los dedos, intentando recuperarse mientras su corazón palpitaba con una mezcla de amor desesperado y miedo extremo. El precio ha sido pagado. Eso es solo el comienzo, susurró la voz sombría, mientras las paredes del faro comenzaban a cerrarse sobre ella. Carla, sintiendo la presión del destino inminente, se dio cuenta de que su batalla no solo era por su hija, sino contra las sombras que habían devorado a su linaje. Pero, ¿qué podía hacer? La única opción parecía ser confrontar esos horrores. Entonces, una comprensión desgarradora se apoderó de ella. Este dolor, esta lucha, no era solo suya, sino de todas las mujeres que habían sacrificado algo por la familia. Y la pregunta resonó en su mente: ¿podría desafiar a la oscuridad y al mismo tiempo salvar a Valentina? En ese instante de revelación, el faro lideró una tormenta de sombras hacia ella, y la voz oscura sonó una vez más: «Prepárate, Carla. El verdadero horror no ha hecho más que empezar. La oscuridad viene a reclamar lo que es suyo». Las páginas del libro comenzaron a girar frenéticamente, y la luz del faro parpadeó, preparándose para otro sacrificio.
Todo ahondaba en la sensación de que lo peor estaba por llegar. ¿Podría realmente Carla aferrarse a la esperanza en medio de ese terror inminente? La pregunta quedó flotando en la negrura mientras un viento helado rasgaba el faro. El aire se volvió más denso, como si el mismo faro se estuviera ahogando en las sombras que lo rodeaban. Carla sintió una necesidad imperiosa de actuar, de huir, pero cada movimiento se vio entorpecido por un peso invisible. Las llamas del círculo seguían brillando, iluminando su entorno con un resplandor inquietante que proyectaba sombras alargadas y retorcidas en las paredes, como si fueran espectros que danzaban con frenesí. «Cierra el libro, pequeña», resonó de nuevo la voz oscura, ahora más insistente. «Solo así detendrás el ciclo, o lo abrirás para siempre». Carla miró el libro, sus páginas seguían girando como críticas de una tormenta. ¿Cerrarlo? Pero, ¿y Valentina? Ella es un precio menor en comparación con lo que está por suceder. La figura del oscuro guardián se movió, acercándose, su rostro aún oculto. ¿Qué es más doloroso, perderla ahora o condenar a generaciones más allá de ti? El dilema atravesó su corazón como un puñal. Las risas sombrías resonaban con fuerza, y Carla sintió que la historia de su familia pesaba sobre sus hombros, reclamando su atención. ¿Podía realmente salvar a su hija sin sacrificar su propia alma y la de futuras generaciones? Las voces de su madre, su abuela, todas aquellas que habían caminado por el mismo sendero, clamaban en silencio. Ella cerró los ojos por un momento, concentrándose. Un recuerdo fugaz la llevó a sus días de infancia, a suma inocencia, risas y juegos en la arena, a Valentina columpiándose entre las risas primaverales. Pero la realidad de aquel instante la desgarraba, y el eco de sus ancestros la instaba a actuar. «Dame fuerza», suplicó Alaye, invocando su amor por Valentina, por todo lo que representaba. «Si tengo que enfrentar esta oscuridad, que al menos sirva para romper la maldición». Las llamas comenzaron a cobrar velocidad, y la figura oscura sonrió, su risa retumbando. «Te has decidido entonces. Afronta lo que eres y lo que debes perder». Las paredes del faro envolvían a Carla con cada palabra. El ambiente temblaba, como si la misma estructura se sintiera amenazada. La luz del faro, antes un faro de esperanza, ahora era una advertencia de la tormenta que se desataba en su interior. Un torrente de energía surgió de su núcleo, mientras el círculo de sombras parecía alimentarse de sus temores. «Forjemos el destino», gritó Carla, y, con un súbito impulso, extendió su mano hacia el libro. Las páginas se detuvieron en el hechizo de un ancestral ritual, sus letras brillaban como si reconocieran al fin la valía de su sacrificio. «Recuerda, Carla, cada decisión tiene un eco». La voz del guardián reverberó mientras su sombra se estiraba, transformándose en una forma monstruosa que parecía querer devorar la luz que emanaba del libro. Tomando una respiración profunda, Carla comenzó a pronunciar las palabras del conjuro. Cada sílaba salía de sus labios como un grito de guerra. La energía dentro de ella crecía, y en ese momento comprendió que su amor por Valentina podría ser una espada, un puente hacia la redención. Pero la resolución venía acompañada de un terror profundo. Las sombras pulsaban, como si asustadas por su determinación, intentaban aferrarse a ella con fuerza. Al pronunciar las últimas palabras, el círculo se iluminó en un fulgor que la hizo caer de rodillas, sintiendo que el suelo temblaba. Una explosión de luz blanquecina inundó el faro y las sombras gritaron en agonía. Pero antes que Carla pudiera sentir aliviada, un cóctel de risas y llantos se mezclaron en el aire, y las voces de su familia comenzaron a emerger del círculo. Los rostros, allí de nuevo, todos con ojos tristes que reflejaban el horror y la esperanza. Una figura se destacó entre ellos, Valentina, sus ojos llenos de terror y de fe. «¡Mamá!», gritó, extendiendo las manos hacia ella. Carla sintió que su corazón se partía, unida a su hija por un hilo frágil que amenazaba con cortarse. «Yo estoy aquí, Valentina, voy a sacarte de esto», respondió Carla, pero a medida que se acercaba más, las
Sombras comenzaron a arrastrarla hacia el círculo. La voz oscura resonó a su alrededor. Aquel que ofrezca todo podrá salvar a uno, pero serán 2 sueños los que se romperán. Ese momento helado la congeló. Un sacrificio inevitable venía hacia ella, y al igual que las olas del mar, la incertidumbre la atrapaba. La sombra se movió de nuevo, y la figura del guardián se desvaneció, entregando a Carla solo una pregunta aterradora. ¿Sus sacrificios alguna vez terminarán? El faro comenzó a estremecerse con más fuerza, y el abismo del que emergían las sombras parecía querer devorar no solo el edificio, sino también la esencia misma de Carla y Valentina. La elección había quedado a sus pies, y la desesperación amenazaba con apoderarse de ella. ¿Qué estaba dispuesta a perder en ese momento final? Al mismo tiempo, una gota de claridad chispó en su mente. Tal vez la valentía consistía no en eliminar el horror, sino en aceptarlo. Mientras el viento aullaba y la oscuridad se abalanzaba, Carla gritó con toda su fuerza. Su voz resonó en el vacío, como un faro en medio de la noche más oscura. «No soy solo yo, Valentina, aguanta». Las sombras se arremolinaron alrededor de ellas, pero, en un instante, Carla sintió que estaba construyendo algo más grande que la oscuridad. Justo cuando todo parecía agolparse a su alrededor, un destello la sorprendió. En ese pequeño resplandor había algo que parecía desafiar la fatalidad. La última risa oscura resonó, justo cuando el círculo de sombras se oscureció aún más, dejando a Carla suelta, atrapada entre la esperanza y la noche. ¿Lograrían juntas atravesar el umbral hacia la luz, o la oscuridad reclamaría su última victoria? El tiempo se detenía, un momento en suspenso, mientras la tormenta dentro del faro prometía un apocalipsis real. El terror acechaba, y la realidad de sus decisiones se situaba en una línea muy delgada, de fractura inminente. La luz del destello pronto se desvaneció, consumida por la vorágine de sombras que parecían cobrar vida propia. A medida que la oscuridad la absorbía, Carla sintió que un frío helado se apoderaba de su pecho. Las risas resonaban más fuertes, como un coro de almas condenadas, arrastrándola hacia un abismo del que no podía vislumbrar el fondo. «¡Mamá!», seguía llamando Valentina, su voz ahora distorsionada, como si proviniera de un lugar lejano. Carla luchó, extendiendo sus manos, tratando de alcanzar a su hija. Las sombras estaban ahí, aferrándose a su piel, como garras que buscaban romper la conexión entre ambas. Cada intento de acercarse era frustrado por una fuerza oscura que erguía barreras, endureciendo el aire a su alrededor. «Déjala ir», imploró Carla, el dolor atravesando su voz. Las sombras respondieron con un eco burlón, como si se regocijaran en su sufrimiento. La figura del guardián resurgió en el horizonte. Su rostro permanecía oculto, pero los ojos rojos que ardían parecen escanear el alma de Carla. Cada elección tiene un coste, y el sacrificio solo se acepta una vez. «¿Qué quieres de mí?», gritó Carla, sintiendo cómo sus fuerzas flaqueaban. «No me llevarás a ella, haré lo que sea necesario». «¿Lo que sea?». Su voz chisporroteaba con alegría malévola. El amor verdadero puede romper cadenas, pero también las puede forjar. ¿Pagarás el precio de tu amor o dejarás que la sombra consuma lo que tanto atesoras? Las llamas del círculo comenzaron a desvanecerse, revelando la figura de Valentina atrapada entre la luz y la oscuridad. Carla vio la desesperación en los ojos de su hija, un reflejo del terror que ella misma sentía. En un instante, el mundo se redujo a un hilo entre ellas, un hilo que podía romperse con el menor susurro.
Vas a quedarte con ella, Carla, o te quedarás sola, eternamente. La voz del guardián sonó como un trueno, cada palabra resonando en su mente, como si fuera un mantra oscuro. ¡No! ¡No te lo permitiré! Carla apretó los dientes, un destello de rabia brotó en su interior. Con cada palabra de desafío, sentía que algo dentro de ella se encendía, una luz tenue entre la oscuridad. Una fuerza ancestral que sus ancestros habían usado antes brotó desde lo más profundo, que ni la sombra más intensa podría apagar. Debía decidir, permanecer atrapada en el sufrimiento o arriesgarlo todo por el amor de su hija. ¿Qué era la vida sin sacrificios, sino un constante desafío entre el amor y el miedo? «Voy a salvarte, Valentina», gritó, y el aire circundante vibró a su alrededor. En ese instante, vislumbró lo que debía hacer. Mientras la oscuridad parecía extender sus tentáculos, Carla se concentró, murmurando palabras que resonaban en las profundidades de su ser. Sin embargo, la risa del guardián se intensificó, reverberando a lo largo y ancho del faro, llenando el ambiente con una desesperanza palpable. ¿Realmente crees que puedes luchar contra el destino? Este ciclo no se romperá tan fácilmente. Tu dolor solo alimenta la oscuridad. Valentina se sacudía, perdiéndose entre sombras, y Carla sintió que su propio ser comenzaba a desvanecerse al mismo tiempo. Con cada palabra onírica que pronunciaba, su energía se drenaba, sintiendo el costo de su valentía. Los ecos de sus ancestros, sus susurros en el viento, le brindaron unos últimos respiros de fuerza. «Tendré que romperlo», susurró, determinada, «si tengo que perderme para salvarla». De repente, un silencio inquietante se apoderó del faro. Las sombras se quedaron congeladas, como si en ese momento reconocieran a su oponente genuino. Carla se dirigió hacia el corazón del círculo, y el aire se volvió ligero, como si algo comenzara a cambiar. «Este es nuestro tiempo, Valentina. Nunca serás una prenda de oscuridad», gritó, levantando la mano hacia el centro del círculo de sombras. Pero el momento de claridad fue efímero. Una sombra oscura emergió detrás de ella, una boca sin rostro, resonando con una risa terrible que paralizaba hasta los huesos. «Te has encerrado en la trampa, Carla. La luz no podrá salvarte». Los gritos del faro regresaban. Un lamento continuó por lo que iba a perder. La pregunta se instaló nuevamente en su mente. ¿Qué iba a sacrificar para salvar a Valentina? Mientras la oscura vorágine colisionaba a su alrededor, unos ojos ardientes se posaron en ella, al tiempo que el guardián avanzaba, agazapado como un depredador a punto de atacar. Permanecía en pie. Carla se sintió pequeña, un punto frente a un océano vasto y oscuro. La decisión estaba ante ella: seguir luchando o confrontar la verdad que nunca había querido aceptar. Con cada respiro, el terror la abrazaba, y el faro crujía como si estuviese a punto de implosionar. La línea entre la luz y la oscuridad empezaba a desdibujarse, y el eco de su amor palpitaba fuerte. ¿Sería suficiente al final? Las sombras se arremolinaban a su alrededor, amenazando arrastrarla. Hasta donde llegue tu sacrificio, así será tu amor. ¿Realmente estás lista para ello? Justo antes de que pudiera responder, una grieta en el piso del faro se abrió, y la oscura profundidad comenzó a devorar todo a su paso, liberando un estruendo ensordecedor que parecía desafiar a la propia realidad. ¿Sería ese el fin de la lucha? ¿Podría el amor desafiar lo que parecía inevitable? Desde la oscuridad, una nueva risa se alzó, resonando como un canto de victoria. El faro parecía volver a crujir, pero en su interior, algo aún ardía. ¿Una última oportunidad, o estaba condenada a ser parte de las sombras? La intensidad de la tormenta había alcanzado su clímax, y el faro, ahora un campo de batalla entre la luz y la oscuridad, temblaba bajo el peso de decisiones pasadas. Carla sintió cómo su piel se erizaba, mientras el eco de las voces de sus ancestros regresaba con más fuerza. La pregunta que resonaba en su mente se tornó clara: ¿qué significaba realmente amar? ¿Cómo podía rescatar a Valentina sin condenar a las generaciones que la habían antecedido? «Esto es solo el comienzo, Carla», exclamó una sombra que se proyectaba sobre ella, haciéndose más cercana, más palpable. «Tu sacrificio tendrá un precio, y este es el momento de pagarlo».
Carla cerró los ojos por un instante, recuperando la imagen de su hija atrapada entre la luz y las sombras. Aquella visión era su única esperanza, la razón por la que estaba dispuesta a enfrentar cualquier horror. «No puedo perderla», gritó, y en su voz resonaron todos sus miedos, pero también su determinación. De repente, el faro vibró, y una suerte de paz lo invadió. Como si el tiempo se detuviera, Carla tomó una profunda respiración y, empapada en valentía, se dirigió al corazón del círculo. Sintió cómo la energía oscura comenzaba a envolverse a su alrededor, pero también cómo su propia luz interior emergía con más fuerza, uniendo en su pecho el amor por su hija y la desesperación de su linaje. «Valentina, escucha mi voz», dijo, mirando hacia el centro del caos. «Voy a enfrentarlas. No dejes que estas sombras te atrapen. Confía en que todo saldrá bien». Las miradas de sus antepasados parecían unirse a la suya, creando un vínculo que se afirmaba con cada latido de su corazón. «No soy solo yo, somos todas y todos. Nuestro amor, nuestra lucha, su espíritu no se apagará». Con una última sacudida de fuerza, levantó el amuleto en alto y una luz radiante comenzó a emanar de él. Las sombras, que antes parecían implacables, comenzaron a retroceder, y con cada palabra que pronunciaba, Carla sentía cómo la oscuridad se debilitaba. «Esta maldición se rompe aquí y hoy, no más sacrificios». El guardián se contorsionó, su voz se tornó un grito desafiante. «No puedes huir de tu propio legado, Carla. Tus decisiones son una condena». Carla, con el corazón palpitante, gritó su respuesta. «No estoy huyendo, estoy enfrentando la verdad. Estoy rompiendo el ciclo». Con ese clamor, la luz del amuleto estalló en 1000 fragmentos de colores brillantes, inundando el faro con un resplandor abrumador. La negrura se disolvió, las figuras de su familia sonrieron al fin, y en la bruma de luz apareció la figura de Valentina, iluminada y pura. «Mamá», su voz era un eco de esperanza, y con cada paso que Carla daba hacia ella, la tristeza y el miedo comenzaban a desvanecerse. Las risas de sombras que antes las rodeaban se silenciaron por completo. «Valentina, ven aquí», gritó Carla, y en un instante su hija corrió hacia ella. Las dos se abrazaron, sintiendo cómo la oscuridad se desvanecía al contacto, como un frío que se disipa con el calor de un fuego. La esencia oscura que había tratado de apoderarse de ellas desapareció completamente en un estallido de luz. La tormenta externa cesó, y el faro, finalmente liberado de aquel peso, quedó en un silencio reverente. Carla y Valentina se miraron, sabiendo que habían enfrentado algo inmenso juntas. Lucharon y ganaron, no solo su libertad, sino también la ruptura del ciclo de sufrimiento que había anidado en su familia por tanto tiempo. «Te prometo que nada de esto volverá a repetirse», prometió Carla, sintiendo que su corazón estaba finalmente en paz. «Siempre estaré contigo, mamá», respondió Valentina, con una sonrisa que llenó el aire de luz. Cuando finalmente salieron del faro, el cielo se despejaba. El océano tranquilo parecía cantar a su alrededor, un himno de libertad. El peso del legado ya no las oprimía, eran libres. Ambas miraron hacia el horizonte, dejando atrás las sombras del pasado. La calma del océano se reflejaba en sus corazones y en su interior florecía la esperanza, por fin sin maldiciones que la amenazaran. Carla tomó la mano de Valentina, sabiendo que el futuro les pertenecía. Solo quedaba un ecosistema renovado, donde el amor y la luz se abrirían paso ante todo desafío. Ahora tú también puedes hacer parte de esta historia. No lo olvides, suscríbete inmediatamente al canal para que no te pierdas las próximas historias exclusivas que están por venir. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas se unan a la historia. A nuestra comunidad, este es el momento de mostrar tu apoyo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Gracias por ser parte de esta aventura.